Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión de la consulta académica para el curso de Historia de este ciclo 2024-1. En esta sesión, lo que corresponde a los contenidos de esta semana son temas de historia del Perú que van del proceso del tercer militarismo, que implica desde el golpe de Estado, ¿no? Que implica el ascenso de los militares en 1930 como consecuencia de la gran crisis o los efectos de la gran crisis económica del, ¿no? que se genera a partir del crack de la bolsa de Nueva York de 1929 y obviamente la caída de las economías exportadoras como la peruana. Entonces tenemos estos periodos que corresponderán al tercer militarismo de 1930 al 39, la primavera democrática del 39 al 48, el otro gobierno dictatorial, el ochenio de Odría, del 48 al 56, una etapa también de participación democrática ¿no? del 56 al 62, que es el segundo gobierno de Manuel Prado, el 62 al 63, un golpe de Estado, y del 63 al 68, el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Entonces, el arco temporal va de 1930 hasta 1968 en esta sesión de clase. Antes de empezar con los contenidos, vamos a revisar los sistemas de chat para ver si hay alguna pregunta que haya sido dejada por sus compañeros. Bien, como no hay preguntas dejadas por sus compañeros, empezamos con la explicación del PPT. Parece ser que no me está viendo, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Característica del tercer militarismo. Recuerden que estamos usando la periodificación propuesta por Jorge Basadre, ¿ya? Esta periodificación es la que usa el Centro Preuniversitario y para los procesos de construcción de las separatas, pero también como para la, la elaboración de los exámenes. Bien, las características de este tercer militarismo. Siguiendo a Jorge Basadre, estamos hablando de regímenes autoritarios con una gran influencia del fascismo europeo, particularmente del fascismo italiano. Eh, Habrá una etapa de intento de reconstrucción democrática, el golpe de Estado de Sánchez Cerro del año 30, la convocatoria de elecciones, el mismo Sánchez Cerro participa, no forma una junta transitoria de gobierno para que dirija el proceso electoral. El 31 se produjeron elecciones que los apristas cuyos resultados los apristas van a desconocer. Y hay una especie de leyenda construida por los líderes apristas de que ellos ganaron las elecciones y el partido de Sánchez Cerro, la Unión Revolucionaria, les robó las elecciones, ¿no? Pero toda la evidencia indica que no, que el Sánchez Cerro ganó, su partido ganó, pero ganó a la justa, ¿ya? Pero también, obviamente, este partido representa los intereses de la oligarquía que habían sido duramente, sobre todo los que estaban agrupados en el partido civil, que habían sido desplazados durante el oncenio de Leguía. Ahora, este tercer militarismo se explica, ¿sí? También a nivel político para frenar los movimientos de protesta social dirigidos por los apristas y los comunistas. Se va a prohibir esos partidos, ¿no? En el año 32 los movimientos sociales darán lugar a grandes levantamientos e insurrecciones, incluso en varias localidades como la de Trujillo, por ejemplo,
que dará lugar a una ley de emergencia que perseguirá los movimientos sociales. Habrá muchos muertos, no queda clara cuánta cantidad de personas fue apresada y ejecutada por las fuerzas del orden. Los apristas hablan de 5.000 solo en Trujillo, ¿no? La matanza de Chanchan, ellos le llaman, pero no queda claro. El gobierno en algunos informes reconoció que habían muerto aproximadamente 500 personas en todas las manifestaciones, ¿no? Eh, Después, ya en el año 33, con la constitución del 33, estos partidos y todos los partidos que tengan ideología o idearios extranjeros serán eliminados, serán suprimidos, ¿no?, de la vida electoral. Ahora, el Perú vivió una grave crisis económica producto de la caída de las exportaciones, o sea, el efecto rebote, como diríamos, o el efecto en cadena. La crisis 29 destruye las economías exportadoras que dependen de Estados Unidos, y el Perú era uno de esos países, ¿no?, cuyas exportaciones fundamentalmente iban hacia el gran mercado norteamericano. Al colapsar la economía norteamericana, dejan de comprar nuestras exportaciones, y esa es la crisis que se va a evidenciar, y las protestas, levantamientos del 29 al 30 van a tener que ser reprimidos, y el ejército va a intervenir, ¿no? Ese es el golpe de Estado que da el ejército, y la proclama la dirige el comandante Sánchez Cerro, que tendrá el apoyo del general Benavides. Pero a nivel económico, durante el tercer militarismo va a haber un proceso de recuperación, se va a salir de la Gran Depresión, se va a crear, siguiendo estas directrices keynesianas de la intervención estatal, un banco, una banca de fomento hacia actividades económicas específicas, brindando créditos y subsidios al sector agrícola y al sector industrial. Bien, obviamente tenemos acá antecedentes para este tercer militarismo, ¿no? El golpe contra Leguía, la junta militar que dirigió el comandante Sánchez Cerro, la creación del Jurado Nacional de Elecciones, que es el que convoca, ¿no? Hubo un intento por parte de los militares dirigidos por Sánchez Cerro de transparencia, ¿no? Pero eso es duramente cuestionado, sobre todo por los sectores apristas. Y es difícil discutir con ellos porque ellos tienen una idea bien marcada. Incluso ayer en uno de los programas políticos, un dirigente aprista decía que el 31 le robaron la elección a Aya de la Torre. Eso es una especie de dogma de los apristas. No hay evidencias reales que sustenten esa afirmación, ¿no? Ahora, para salir de la crisis económica, repito, se aplicaron estas ideas keynesianas que las comentamos en sesiones anteriores: mayor intervención del Estado, subsidios, ¿no?, la aplicación de la teoría de la demanda agregada, controles e intervención. En el caso peruano, Sánchez Cerro logró que los norteamericanos envíen una misión técnica al mando de Alfred Kekmerer, la denominada misión Kekmerer, que aplicará una serie de reformas, reformarán el Banco Central de Reservas del Perú y creará la Superintendencia de Banca y Seguros. Acá tenemos los principales personajes, ¿no? Luis Flores, él es el creador, líder intelectual del fascismo peruano y fundador de la Unión Revolucionaria, partido por el cual postulará Sánchez Cerro en 1931. Y acá el otro candidato, ¿no?, Aya de la Torre,
aunque esta imagen es una imagen de los años 40, creo, 40, 50. Era mucho más joven para esa época. Esta es la bandera de la Unión Revolucionaria y el clásico escudo del APRA que todos conocemos. Este partido desaparece porque los mismos militares se van a encargar de ir disminuyendo su presencia y poder a lo largo de este mismo proceso del tercer militarismo, ¿no? Y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, era como mal visto que algún partido en América Latina se considere fascista. Acá tenemos el equipo de gobierno, básicamente, como lo mencioné en sesiones anteriores, cuando hablamos de militarismo, significa que todos los miembros del gobierno, los altos cargos, todos o casi todos, son militares, ¿no? Hay participación de algunos civiles, ¿sí? Un profesor, historiador y profesor de San Marcos, José de la Riva Agüero, llegó a ser primer ministro de estos gabinetes, ya tanto de Sánchez Cerro como el de Benavides. Pero la mayoría de los funcionarios, si ustedes ven, son militares. Acá con su uniforme, ¿no? De diario, como se dice, y el gabinete y los principales cargos de Sánchez Cerro así con ropa civil, y abajo el gabinete concretamente, solo los ministros y algunos civiles, pero con el traje de gala del ejército, ¿no? Con siempre el presidente en el centro de la imagen. Presidentes que entraron obviamente por golpe de Estado, aunque lo de Sánchez Cerro, a partir del 31 se acepta que ganó democráticamente las elecciones. A su muerte, quien asume el gobierno será el general Benavides. Aquí tenemos algunos elementos centrales para entender las características de la Constitución del 33. ¿Ya? Eh, en el año 31 se elige a un Congreso Constituyente que fue presidido por un profe de San Marcos, que fue Luis Antonio Eguiguren, eh, que va a encargarse y va a dirigir el debate para la Constitución del 33. Una Constitución extremadamente conservadora, pero que también, conservadora en lo político, pero tiene elementos muy importantes a nivel de los derechos civiles. Ya vamos a ver algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, se prohíbe la reelección, se propone la libertad de cultos de manera constitucional, pero, ¿sí? Es libertad de cultos, pero la religión católica sigue siendo y se mantiene como la religión eh, oficial del Estado peruano. ¿Qué más? La obligatoriedad y secreto al voto a los analfabetos, ¿sí? Pero nunca, eso no se aplica hasta las elecciones de 1979. El periodo presidencial pasa de 4 a 6 años, ¿ya? Se permite el voto femenino en elecciones municipales, se comienzan a implementar las garantías constitucionales en términos constitucionales, ¿sí? O sea, dentro de la Constitución, como el habeas corpus, la libertad de asociación y contratación, la inviolabilidad de la propiedad, la libertad laboral, la prohibición del encarcelamiento por deudas, libertad de conciencia, el derecho a petición, la libertad de prensa y de reunión. Así que aquí hay bastantes elementos que están asociados a las libertades políticas, a los derechos civiles, derechos políticos, ¿no? Ahora, ojo, también en esta Constitución se prohíbe la existencia de partidos políticos con idearios extranjeros, con clara referencia a la APRA y al Partido Comunista, ¿no?
Bien. A nivel político, ante los movimientos sociales, se dio la ley de emergencia en 1932, ya para frenar un poco los levantamientos e insurrecciones. Se reprime brutalmente en muchos lugares, como la represión en Trujillo, y en el caso de Lima, clausura San Marcos, ¿no? El término técnico es el receso de San Marcos de 1932 al 35. O sea, no hay ingresantes en esos años. Ya, 32, 33, 34, 35 no hay ingresantes. ¿Por qué? Porque los lugares, el centro, el epicentro y el gran contingente de manifestantes salían del parque universitario. Ese era el punto de reunión, el punto de debate político, el punto de inicio de las marchas y protestas en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, y eso era promovido por dirigentes estudiantiles y de docentes de San Marcos. Aquí hay una imagen que hace referencia a la captura eh, de la marcha de los apristas terminó capturando el cuartel O'Donovan para obtener armas y con eso tomar los locales como la prefectura y la cárcel de la ciudad para liberar a los presos políticos, y luego la represión brutal de la Guardia Civil y la Fuerza Aérea, ¿no? Por órdenes de Sánchez Cerro. Este es el lema que los apristas tenían para el año 31, ¿no? Y que se repitió en varios procesos electorales hasta incluso el primer periodo de la García. La campaña electoral para el primer periodo de la García mantuvo el eslogan de "Solo el APRA salvará al Perú". Ahora, el gobierno de Sánchez Cerro tuvo que enfrentar una crisis internacional. Ante la caída de las exportaciones, la población de Leticia se rebela contra... Leticia fue entregada a Colombia en el Tratado del 22. La población de Leticia se rebela contra las autoridades colombianas. Toman los cuarteles, la policía. Leticia era la ciudad más desarrollada en la selva amazónica en ese momento, ¿no? La llamaron la capital mundial del caucho. Y en el Tratado del 22 pasó a ser parte de Colombia, ¿no? Con todos los terrenos del Putumayo. El problema es que con la caída de las exportaciones, la población de Leticia reclamará, ¿sí?, un retorno al Perú. Este incidente dará lugar a la guerra con Colombia, guerra que fue un desastre militar para el Perú. Eh, las enfermedades, varios elementos terminaron generando la caída de las fuerzas militares, ¿no? La mitad de las tropas enviadas a esta zona de combate terminó siendo una baja producto de las graves enfermedades, ¿no?, que se contagiaron en la selva. Ahora, cuando Sánchez Cerro ordena la movilización de la Reserva Militar de Lima, se realiza un desfile de despedida de estas tropas en el campo de Marte. En esa época eso era el hipódromo de Santa Beatriz, ¿ya? Y un militante aprista asesina a Sánchez Cerro. Sánchez Cerro está enterrado en el cementerio Presbítero Maestro de Lima, y aquí hay una tumba muy bonita, ¿no? Una de las tumbas más bonitas del cementerio es la de Sánchez Cerro. Bien, ¿quién asume el gobierno? Benavides. Benavides lo primero que hace es negociar la paz con Colombia y restablecer este, y volver a aceptar los límites territoriales con Colombia, que estaban firmados en el Tratado del 22. Al mismo tiempo, este,
planteó una política muy represiva, ya el mismo año 33 que asume, pero luego poco a poco comienza a plantear amnistías, comienza a plantear el restablecimiento de las libertades constitucionales, ¿no? Muchos autores señalan que eh, el artífice de estas medidas es el ministro Ribagüero. Pero también con Ribagüero, sí, hay una persecución muy fuerte a los enemigos del gobierno, sobre todo a los apristas. Ahora, durante el segundo gobierno de Benavides, ¿se acuerdan? El primero fue el, el gobierno en el que Benavides da el golpe de estado de Billinghurst, ¿ya? Y se mantiene del 14 al 15 y dirige el proceso electoral del 15 para que gane, lo dirige y lo manipula para que gane un miembro del Partido Civil en las elecciones de 1915. Ahora, en este segundo gobierno, del 33 al 39, eh, en teoría su gobierno debió haber terminado ¿no? Si asumía el 31, terminó el 36, pero el Congreso, controlado por eh, los sectores oligárquicos y conservadores, prorrogaron su gobierno, ¿no? Incluso él planteó la convocatoria a un proceso electoral para el año 36, pero lo canceló, ¿ya? Lo canceló según los líderes políticos conservadores de esa época. Se canceló ese proceso por el miedo, ¿no?, a las movilizaciones y protestas que se podrían generar en pleno proceso electoral. Ahora, el año 36 se da un nuevo código civil que permitirá, por ejemplo, el divorcio, el registro civil. Esto va a generar problemas con los sectores conservadores y católicos y la renuncia de varios de sus funcionarios y ministros, como en el caso del mismo Ribagüero, ¿no? Durante este segundo gobierno de Benavides hay una reactivación económica muy fuerte que se centra en el crecimiento de las exportaciones, centrándose en el algodón, de las haciendas algodoneras del norte y de Ica, Piura, Ica, en la pesca, ya para conservas de pescado, todavía no es la harina, conservas, sobre todo conservas de pescado, y la minería, ya. Eh, Acuérdense que para ese momento empieza el rearme muy fuerte de los países más industrializados. Ya del 33 en adelante, cualquier analista político tenía bien claro de que se venía una nueva guerra mundial, ¿ya? Y esa aseveración se sostenía por el expansionismo de Italia, de Japón, de Alemania y la debilidad política de Francia y Gran Bretaña. Entonces, eh, era muy fácil prever que iba a haber una guerra y esto contribuyó a la venta de una serie de productos y recursos, materias primas industriales, y el Perú se beneficiará de ese proceso, ¿no? A ver, una gran cantidad de medidas asociadas a esta intervención del Estado en la economía, este keynesianismo que llega acá desde la misión Kenmerer y el gobierno de Sánchez Cerro, esto se mantiene, ¿sí? Ministerios públicos para controlar sectores sociales, ¿no? Controlar, invertir, desarrollar obras públicas en educación, salud pública, ¿no?, asistencia social, promoción del empleo y la creación del Seguro Social Obrero. Eh, ¿No? Convocan a un profesor de San Marcos de esa época, Guillermo Almenara, para que sea el director del Seguro Social Obrero
y, ¿no? y dirija las obras para la creación del enorme hospital que lleva su nombre, ¿no? Que originalmente se llamó Hospital del Seguro Social Obrero, y ahora tiene el nombre de su creador y primer director, Guillermo Almenara Irigoyen. Una gran cantidad de obras públicas, ¿no? Las carreteras, como la carretera panamericana, la carretera central, que aún ahora existen y que han sido ampliadas, han sido mejoradas, pero aún así no abastece, porque el Perú de la década de 1930 era un país mucho, mucho más pequeño de lo que es ahora, ¿no? Ahora el enorme país sigue dependiendo de estas dos grandes carreteras. No hay más, ¿eh? Ahora, se crean nuevos edificios, es algo paradójico que una dictadura militar que violaba los derechos humanos de manera sistemática cree el nuevo Palacio de Gobierno y el nuevo Palacio de Justicia, ¿no? Y haga las renovaciones. Si vemos la fachada y la estructura del actual Congreso de la República, bueno, esas son renovaciones hechas en el gobierno de Benavides. Si vemos el Palacio de Gobierno, cuyo croquis está ahí, ¿no? Por si acaso ese palacio fue reconstruido en el gobierno de Benavides. Y el Palacio de Justicia fue construido desde cero por el gobierno de Benavides. Ya acá hay una escena de la construcción de la carretera central, ¿sí? Que es una de las grandes obras que dio mucha mano de obra a los peruanos, ¿no? En plena crisis económica. Bien, vamos a revisar el chat, por ahí hizo la campana prendida para ver si hay alguna pregunta. Bien, seguimos. En el año 39, el gobierno se vio presionado, ¿no? Para convocar elecciones. Los empresarios, encabezados por Manuel Prado, que fue ministro también del gobierno de Benavides, eh, van a presionar al gobierno para que convoque elecciones.
Y lo alucinante es que este sector de la oligarquía causado por Prado va a recibir el apoyo del Partido Comunista, ya, y de sectores de extrema izquierda en el proceso electoral. La idea era muy simple, ¿no? Restablecer los derechos laborales que habían sido suprimidos durante la dictadura militar. Prado va a cumplir con eso. ¿Ya? Bien. Basadre este periodo del 39 al 48 le llamará Primavera Democrática, ¿no? Porque el Perú durante este periodo va a presentar dos gobiernos civiles elegidos de manera democrática, con participación popular. Cosa que, ojo, se había perdido durante varios años. El mismo Senio de Leguía es considerado por muchos autores como un proceso histórico dictatorial, donde el gobernante se impuso a través de manipulación, populismo, eh, y no permitió que haya obviamente una limpieza en las prácticas electorales. Bien, durante este periodo tenemos que tener bien claro que la economía peruana crece bastante debido a la gran venta de productos y materias primas durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora el Perú se mantuvo neutral, pero tuvo una gran afinidad con las potencias occidentales. El Perú ya romperá relaciones con los países fascistas después de el ataque a Pearl Harbor. Entonces, hasta antes de Pearl Harbor, el Perú le vendía a cualquier país en el conflicto. Con Pearl Harbor, Estados Unidos se allana a las propuestas de Estados Unidos de no vender, no comerciar con las potencias del eje, pero además de reprimir a los ciudadanos de estos países. Los italianos, alemanes y japoneses que vivían en el Perú fueron expulsados y los descendientes, sobre todo, fueron investigados, pero sobre todo los descendientes de los japoneses. Los japoneses y descendientes de japoneses que vivían en el Perú fueron investigados y algunos fueron llevados a campos de prisioneros en la isla penal del Frontón. A nivel político, ya durante este periodo, ya hay una gran tolerancia a los partidos que antes fueron reprimidos, el Partido Comunista y el APRA. Para evitar las futuras crisis económicas provocadas por las fluctuaciones de precios y monedas, se planteó una política muy fuerte de control y participación del Banco Central de Reserva, sobre todo. Los gobiernos de este periodo son dos. El periodo de 6 años del primer gobierno de Manuel Prado y el periodo presidencial de José Luis Bustamante, que no llegó a terminar por un golpe de Estado. Manuel Prado es un empresario, ya es uno de los hombres más ricos del país, pero entra al gobierno con apoyo del Partido Comunista. Logró legalizar la actividad de los sindicatos nuevamente y se permitieron la creación de nuevas centrales sindicales, de nuevos sindicatos, ¿no? La CTP, que ahora es controlada por los apristas, por ejemplo. La CGTP por los comunistas de Patria Roja y la CTP por los apristas. Eso es actualmente. Ahora, Prado, como buen empresario,
promovió varias cosas interesantes, como el primer gran censo nacional. El censo de 1940 es el primer gran censo con muchos detalles que permite al gobierno tener claridad, ¿no?, de los sectores deprimidos, más pobres y dónde invertir. El censo nacional es una especie de radiografía de la economía y de la realidad del país, y lo que le permite al gobierno de Prado iniciar una serie de políticas específicas de desarrollo en los sectores más prioritarios, ¿no? Ahora, durante su gobierno hay algunas cosas que rescatar. En 1940 hubo un terremoto en Lima. No fue un terremoto de magnitud muy alta, pero sí afectó a muchos sectores de la ciudad y provocó un tsunami que destruyó la gran zona de balneario Pituco que tenía Lima. En esa época la zona Pituca, el balneario Pituco era la perla en el Callao, y eso fue destruido completamente por ese tsunami, ¿ya? Ahora pues ni hablar, ¿no? La perla no es el antiguo balneario Pituco de los limeños. Y en el año 43 se incendió la Biblioteca Nacional y Prado convocará a Jorge Basadre para la reconstrucción de esta gran institución, ¿no? Ahora, Prado creó varias corporaciones dentro de la lógica empresarial, corporaciones de fomento para actividades, ¿no? Le llamaron corporaciones de desarrollo, las CORDES, que, ojo, duraron hasta los años 80 en muchos lugares, ¿no? La Corporación de Aviación Comercial, CORPAC, y la creación de un nuevo aeropuerto, que el aeropuerto de Santa Beatriz era muy chiquito para los aviones ¿no?, de esa época, así que creó uno más grande, que es el de CORPAC, ya en Limatambo, la hacienda Limatambo, que eso está entre San Borja, San Isidro. Y ahí se creó el nuevo aeropuerto. El edificio de ese aeropuerto ahora es el Ministerio del Interior. Eh, la Corporación del Santa, eh, que va a estar a cargo del gran sabio, un profesor marquino, ¿no?, Santiago Antunes de Mayolo, que es sancachino también, Antunes de Mayolo, eh, crea un polo de desarrollo industrial en la ciudad de Chimbote, y para abastecer, ¿por qué Chimbote? Porque es un puerto profundo, está cerca de una gran fuente de agua, que es el río Santa, y que además en el río Santa, Antunes de Mayolo diseña y dirige las obras de una nueva gran central hidroeléctrica en la zona del Cañón del Pato, ¿sí?, en el Valle del Santa, donde se pudo represar el agua para generar energía eléctrica. El sistema se llama hidroeléctrico, para abastecer al nuevo foco o polo de desarrollo industrial, ¿no?, que fue la ciudad de Chimbote. Se creó también la Corporación de Desarrollo del Amazonas para promover actividades económicas en la selva, como otra vez el caucho, ¿qué más? La explotación forestal, ¿sí?, la ampliación de la frontera agrícola en la selva, y obviamente con esto va a beneficiar también a grandes empresas ligadas a la oligarquía y a la exportación de recursos, ¿no? Ahora, Prado era banquero, ¿no? Tenía dos grandes empresas, o participaba en grandes empresas, unas de dos rubros, banca, y la otra era inmobiliaria, ¿no? Era el dueño del Banco Popular, era dueño de la fábrica textil, que eran, obvio, no una, sino varias fábricas, la fábrica Santa Catalina, y además tenía una gran inmobiliaria y gran cantidad de propiedades, ¿no? Él es hijo del que fue presidente Mariano Ignacio Prado, ¿no? Así que hay que tener presente estos detalles, ¿no? Fue un buen gobierno
y que creció bastante gracias a la economía de la exportadora de la guerra, ¿no? Acá este es el edificio del aeropuerto de Limatambo, que ahora ha sido modificado y es la base, ¿no? Toda esta parte central es el actual Ministerio del Interior. ¿Ya? En el año 41, ¿sí? El Servicio de Inteligencia del Ejército detecta la movilización y concentración de tropas peruanas en el norte, ¿no? El gobierno ecuatoriano ha vuelto a desconocer los tratados y acuerdos como la Reagual, el Pando Novoa, el de Mapasingue, ha vuelto a desconocer eso y exige, ¿no?, las devoluciones de esas tres provincias que están acá marcadas, ¿no?, que son Tumbes, Jaén y Maynas. Esa es la exigencia del gobierno ecuatoriano, ¿no? Ellos compraron equipo militar y concentraron tropas en la frontera. El presidente Prado le dio la dirección del ejército del norte, que fue llamado Agrupamiento Norte, a este general Eloy Ureta, y lo dejó actuar, ¿no? Cuando la concentración de tropas ecuatorianas fue muy fuerte en la zona de la frontera norte de Tumbes, eh, se esperó que los ecuatorianos crucen la línea de frontera para contraatacar y al mismo con la infantería utilizar la fuerza de los blindados y de la marina para hacer una especie de guerra relámpago, ¿no? Y con los aviones bombardear las posiciones estáticas ecuatorianas, como los puertos, ¿no? De ahí se hizo famoso en ese momento teniente José Abelardo Quiñones, que póstumamente, es decir, después de muerto, fue ascendido al rango de capitán de la Fuerza Aérea. El, hay un ataque a las fortificaciones en la zona de Quebrada Seca para, ¿no? La idea era bajarse esas fortificaciones y torreones, ¿no?, con armas que protegían Puerto Bolívar en el Ecuador. La Fuerza Aérea hace eso y logra neutralizar, ¿no?, las ametralladoras, y luego caen los comandos desde paracaídas, toman la fortificación y, al tomarla evitan que los cañones puedan defender ¿no?, el acceso al puerto. Así que la Marina peruana pudo tomar el puerto, controlarlo y desembarcar infantería. Eh, Paralelamente, en la zona de Tumbes, la infantería, y con el apoyo de fuerza de caballería blindada, así se le dice en el Perú, caballería blindada, blindados, son los tanques, pudieron vencer en sucesivas batallas y tomar el control, e incluso invadir y tomar el control del sur del Ecuador. ¿Ah? Ese es el problema de esta guerra. El gran héroe, ¿no? Acá lo tenemos, al capitán FAT José Abelardo Quiñones, y el que murió, su avión fue, ¿no?, su avión sufrió graves daños, y según la versión oficial de la Fuerza Aérea, el teniente Quiñones dirigió su avión contra las torres ¿no?, de ametralladoras antiaéreas ecuatorianas, permitiendo minutos después la caída de los comandos desde paracaídas para tomar las fortificaciones. Esa es, ¿no? Y aquí tenemos al jefe del ejército o agrupamiento norte, que era fuerzas combinadas, tanto la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y el Ejército, que nos presentaron algo terrible para la historia peruana: la única guerra que ganamos. Y el Ureta es considerado el último gran mariscal del Perú. Ya después de él no han habido generales que
por su brillante actividad y ejercicio militar, fueran considerados o nombrados como mariscal del Perú, ¿no? A ver, vamos a ver si hay algo en el chat.
Bien, el segundo gobierno de esta etapa denominada por Jorge Basadre como Primavera Democrática fue el de José Luis Bustamante Rivero. Bustamante Rivero es un abogado liberal, ¿no?, arequipeño, que dirigió el Frente Democrático Nacional, que es una alianza de diversos partidos políticos, tanto antioligárquicos, democráticos, liberales, y el APRA. El APRA fue la fuerza principal de esta alianza denominada Frente Democrático Nacional. ¿Ya? Y la candidatura la dirigió José Luis Bustamante Rivero. Ahora, muchos de los discursos que se dieron en plazas y parques de Lima, sobre todo, fueron dirigidos por el mismo Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Ahora, este gobierno empieza bien, 45, 46, ahí empiezan los problemas, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial se caen las exportaciones, provocando una caída de los ingresos en el país y obviamente para el Estado peruano. Y, ahora, Bustamante y los sectores populistas y progresistas como el APRA, que lo apoyan en el Congreso y en los principales cargos públicos, deciden continuar con sus planes de reformas políticas y económicas, a pesar de que hay caída de los ingresos, ¿no? O sea, aquí hay un choque entre los objetivos y la realidad, diríamos así. Entonces, algunas cosas han quedado hasta ahora, ¿no? La ley de la educación secundaria gratuita, ¿no? Eso es un gran aporte. El decreto supremo de las 200 millas, otro gran aporte. Ahora, el problema es que ante la caída de los ingresos no se puede cumplir una serie de medidas asociadas al incremento del gasto público, de las inversiones y fomento. Y obviamente el gobierno tomó la iniciativa de incrementar los impuestos a las exportaciones, provocando la crítica de los sectores de exportación y de muchos medios de prensa, como el diario El Comercio, por ejemplo. El control de precios y el subsidio a las empresas se mantuvo e incluso creció el subsidio a muchas empresas que estaban en crisis. Bustamante intentó promover la explotación petrolera, pero la economía se caía a pedazos, ¿no? Ahora, esa crisis económica también genera problemas, ¿no? Los apristas exigen el cumplimiento de los objetivos y planes de gobierno, y el gobierno no puede hacerlo porque no hay recursos. Ya, y la medida que es considerada la gota que derrama el vaso es la ley del yanaconaje, así se le denominó a una ley que prohibía todo tipo de trabajo gratuito, y sus diversas modalidades, ¿no? Y ponían yanaconaje, pongaje, arrendamiento, o sea, varias, ¿no? Enganche, todos esos términos que hacen referencia a estos trabajos casi obligatorios y de servidumbre que se hacían en el Perú de manera desde la época, ¿no?, prehispánica, desde los incas o antes de los incas, y que se mantuvieron durante la colonia y durante la república. Entonces, el año 47 se promueve esa ley, y esa ley también genera mayor ruptura con los sectores empresariales que abiertamente, desde el diario La Prensa, la familia Graña, y desde el diario El Comercio, la familia Melo Quesada, atacan permanentemente, ¿no? Entonces la oligarquía busca defender sus intereses, pero también hay que recordar de que no hay exportaciones, ¿ya? Entonces, no hay exportaciones, no se mueve la economía, no se mueve la economía, se genera crisis, ¿no? Y encima el gobierno quiere imponer más impuestos a las exportaciones que no hay, y encima prohibir el trabajo de los yanaconas. Entonces los empresarios abiertamente van a enfrentarse al gobierno, incluso
van a boicotear al gobierno. O sea, los empresarios van a boicotear al gobierno de Bustamante, provocando la inestabilidad de ese gobierno. Los apristas van a protestar, ¿sí? Van a organizar huelgas, marchas, manifestaciones. Esas manifestaciones van a ir creciendo en violencia al extremo de que en una de esas brutales manifestaciones y protestas es asesinado para ese momento uno de los hombres más ricos del Perú, que fue Alejandro Graña, que era el dueño del diario La Prensa, ¿no? Entonces, ya abiertamente se habla de terrorismo y de actividades terroristas y se acusaba a comunistas y sobre todo a los apristas de hacerlo. Hay un intento de golpe de Estado. Ojo, Bustamante sacó a los apristas del gobierno. Ya, ante las marchas crea un gabinete de guerra, le llamó así, ¿no? Porque se promueve el estado de emergencia. Y el resultado va a ser que los apristas el 3 de octubre del 48, con sectores del ejército y sobre todo de la marina, dirijan un golpe de Estado y un levantamiento popular, ¿no? Con enfrentamientos a balazos entre apristas y marineros contra unidades del ejército en el Callao, ¿no? Los apristas, los rebeldes tomaron varios barcos, la flota de superficie que estaba en el Callao fue tomada por los rebeldes. Estos rebeldes amenazaron con bombardear la escuela militar en Chorrillos. Y Bustamante ordenó que los aviones de la base de Las Palmas se enfrenten a los barcos. Eso se da todo eso fue el día 3 de octubre del 48. Al final los barcos se regresan al Callao y se rinden por el miedo de que los aviones les lancen bombas o torpedos, ¿no? Los torpedos desde aviones son, ¿no?, literalmente un blanco fijo contra los barcos. Ahora, el gobierno ya en octubre del 48 está en una situación de crisis total. Y el 27, el jefe del ejército, que fue ministro del Interior, dio un golpe de Estado, ¿no? ¿Quién fue? El general Manuel Apolinario Odría Amoretti. Da el golpe de Estado y empieza otra etapa de nuestra historia que tiene que ver también con estos personajes caudillistas de la historia peruana, ¿no? Siempre hablamos, ¿no?, de caudillos, ¿no? El castillismo, el cacerismo, el pirolismo, el leguismo, el sanchezerrismo. ¿Qué más? Ahora viene el, ¿no?, odrismo. Siempre el caudillismo. No debate de ideas ni de proyectos políticos, sino la presencia de estos caudillos. Entonces, 27 de octubre, golpe de Odría, y se inicia el denominado Ochenio de Odría. Ahora vamos a ver si hay algo en el chat. Parece que hay algo. Se prendió la campanita.
Bien, Ochenio de Odría, los 8 años que Odría gobierna en 2 etapas distintas. Del 48 al 50 es una abierta dictadura provisional. El término con el que gobierna es gobierno provisional o gobierno provisorio, donde impone una ley de seguridad interior y persigue abiertamente a priistas y a comunistas. ¿Ya? Para el año 50 convoca elecciones en las que él se presenta a la presidencia, forma un partido, la Unión Nacional Odriista, con apoyo del APRA, es decir, los apristas, de ser los reprimidos, pasaron a ser los aliados del represor, en este caso del general Odría. ¿Ya? Y en 1950, Odría gana las elecciones de manera democrática, aliado del APRA, y el APRA otra vez participa de la actividad política y de la gestión de gobierno. Lo hizo del 45 al 47 durante ¿no?, el gobierno de Bustamante, y lo va a hacer del 50 al 56 en el gobierno de Odría. ¿Ya? Se llamó Alianza Electoral APRA 1 y ganan las elecciones. ¿Ya? Hacen un buen trabajo. Odría pide a los norteamericanos el apoyo y los norteamericanos mandan una misión económica al mando eh, del asesor y gestor económico Junius Klein, que recomienda más bien una economía abierta. O sea, mientras que la misión Keimerer, para que comparemos, durante el gobierno de Sánchez Cerro y luego Benavides, propone una economía cerrada, una intervención del Estado. La misión Klein plantea más bien una economía liberal, abierta, ortodoxa o clásica. ¿Ya? Que vengan inversiones privadas, ¿no? El Estado invierte, sí, pero invierte a partir de los ingresos, no se endeuda para invertir en obras públicas, no se endeuda para invertir o generar gasto público. Ahora, estas medidas de reactivación económica van a ser beneficiadas por la Guerra Fría. El estallido de la Guerra de Corea, que es el estallido de la Guerra Fría en las fases de la carrera armamentística, la carrera nuclear, la carrera espacial, van a beneficiar a los países exportadores de minerales y recursos, materias primas, como el Perú. Las grandes obras que se van a hacer ya van a ser signo de esa reactivación económica. Obras que aún las tenemos ahora, ¿no? El Estadio Nacional, el Estadio de San Marcos, el campus universitario de San Marcos, la primera etapa se construye en esta época. En esta época se construyen las primeras etapas de los campus de las principales universidades nacionales del Perú, los principales hospitales del Perú, y en el caso de Lima, el Hospital del Seguro Social del Empleado y el Hospital Militar y el Hospital Naval. Continuando con la política de gratuidad de la educación secundaria, se crean las grandes unidades escolares que hasta ahora existen, ¿no? El Estado Nacional, lo que hizo el segundo gobierno de García es refaccionarlo y cambiarle la fachada. Y en las grandes unidades escolares, el segundo gobierno de García los llamó colegios emblemáticos, ¿no? Y gran cantidad de obras públicas, grandes edificios enormes en el centro de Lima para las sedes de los ministerios, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, el Ministerio Público o Fiscalía de la Nación. Y en la zona de límites Santa Beatriz, Jesús María, ¿sí? La avenida Salaverry, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura y el mismo Hospital Rebagliati.
Se crea el Seguro Social del Empleado, y para eso Dría pone al profe y médico sanmarquino Alcaldo Rebagliati para que cree este sistema y le da la tarea de que cree el hospital más moderno del mundo para ese momento. Y ojo, el hospital Rebagliati fue creado con lo mejor de la tecnología existente en ese momento. No se escatimaron en gastos para ese enorme hospital, y que es el hospital hasta ahora más moderno y avanzado que hay en el país. Para darle nivel académico a la formación militar se creó el CAE, ¿no? El Centro de Altos Estudios Militares, que es una escuela de posgrado para los militares, y que ahora ya no es CAEM con N, sino CAEM con N, o sea, Centro de Altos Estudios Nacionales. Ese ha sido el cambio y es actualmente todavía una gran escuela universitaria de posgrado. Y que no solo estudian ahí militares, también civiles enseñan y estudian en esa institución. Acá tenemos la imagen, ¿no?, del edificio Alzamora, que fue creado como Ministerio de Educación y ahora es la Corte Superior de Lima Centro. Acá tenemos el antiguo Estudio Nacional y el edificio del CAEN, que está en la bajada de Chorrillos a la Costa Verde. El Seguro Social del Empleado. Y ojo, se convocan a elecciones para 1956 y en esas elecciones se permite la participación de mujeres para elegir y ser elegidas, con criterios como tener 21 años de edad y saber leer y escribir. Ya hay mucho populismo, la frase de Odría, hechos y no palabras, que fue una frase que lo hizo popular, ¿no? Porque era un militar que no tenía formación política, así que no podía expresarse claramente en las actividades políticas o públicas como presidente de la República. Ahora, hay un intenso proceso de migración de las provincias a Lima por el crecimiento de la infraestructura, la gran inversión en obras públicas, ¿no? Ahí pueden ver en esos mapas lo que implicaba Lima en 1940 y el salto que se da del 40 al 54 y luego del 54 al 71, ¿no? Y eso tiene que ver con la gran inversión que hace el Estado en obras públicas para Lima. Ahora, el salto del 71 al 86 tiene que ver con dos fenómenos más. Además de la constante inversión centralizada en la ciudad de Lima en obras públicas, hay que ver el fracaso de las reformas industriales y agrarias en el interior del país, más el fenómeno del terrorismo y los meganiños. O sea, tienes que un Estado centralista invierte en obras públicas en Lima, ¿no? Para empezar, ¿sí? Y luego tienes gran cantidad además de obras públicas, el centralismo productivo. Las empresas invierten en el Perú, ya, bastante invierten en el Perú. Y además los desastres, ¿no? El desastre de, de las reformas agrarias e industriales que afectan al interior del país, más el terrorismo, más el meganiño del año 82-83. Todo eso cambia la composición cultural y étnica de Lima. Los antropólogos y sociólogos hablan de la cholificación de Lima, ¿no? O sea, la llegada de la población indígena al entorno urbano, esta mezcla de los patrones occidentales y andinos que se puede reflejar en nuestra música, nuestra comida, nuestra configuración étnica y racial, ya, nuestros colores, la diversidad de los, ¿no?, cromática o de colores que se aprecia en la gente, en la costumbre, en los colores, en la pintura, en la vestimenta y obviamente en la comida, ¿no? Ahora, la élite limeña, ¿sí?, abandona el centro de Lima
y se traslada a distritos que se han convertido en una especie de gueto blanco como San Isidro o Miraflores. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Y este proceso empieza a partir de los años 50, ¿no? El gran detonador son la crisis económica de post Segunda Guerra Mundial y la inversión fuerte que se hace en infraestructura y la llegada de capital extranjero para, ¿no?, desarrollar actividades industriales en Lima, ¿no? El centralismo limeño. Acá hay algunos representantes de esta cultura vernacular, de esa cultura andina popular que se difunde, ¿no? Acá tenemos al jilguero del Huascarán, ¿ya? Y a Flor Pucarina. Y obviamente ya para los años 70, los 80, se desarrollará el fenómeno de la música chicha, ¿sí? Que es la mezcla ya entre lo moderno y lo tradicional, digamos así. Y es música que ha ido evolucionando y se mantiene hasta ahora. Ahora ya le llamamos cumbia peruana, ¿no? Distintos cumbia del norte, cumbia del centro, ya muchas cosas. Yo ya me perdí con tantos nombres. A ver, aquí tenemos a la primera dama, María Delgado Romero, ya, que postuló a la alcaldía de Lima en 1962, ¿no? Y no ganó, ¿sí? Y aquí está al costado de Eva María Perón, la esposa del dictador argentino. Bien, vamos a ver si hay algo en el chat, si no seguimos con los siguientes procesos históricos.
Bien, seguimos. En la separata, por si acaso pueden ver bien claramente, hay un gráfico bien bonito. Bueno, hay una imagen sobre el crecimiento poblacional de la ciudad de Lima, para que vean el fenómeno del crecimiento demográfico y el centralismo en el Perú, ¿no? Para 1920 hay 223.000 habitantes, 20 años después hay más del doble, 540.000 en el 40, y en el 61 hay 2.031.000. Entonces, la población se duplica constantemente, y del 61 al 80 pasa de 2.031.000 a 4.700.000. Este crecimiento es caótico y desordenado, lo cual se refleja en la infraestructura, la informalidad constructiva, el caos en el transporte, la falta de medios de transporte masivo. Todo eso constituye, ¿no?, el reflejo de este crecimiento desordenado de la ciudad. A ver, segundo gobierno de Manuel Prado Garteche, ¿no?, es otra vez un muy buen gobierno. Prado Garteche va en alianza electoral con el APRA, ¿no? Los apristas van a aliarse a la antigua oligarquía financiera e industrial representada por Manuel Prado, ¿no? Y los liberales van a criticar esta alianza entre apristas y oligarcas, y van a llamarle la convivencia, ¿no? Por eso hablan del régimen de la convivencia. El segundo gobierno de Prado, por si acaso, también se le dice el régimen de la convivencia, que es la alianza entre el APRA y el enemigo que toda la vida quisieron derrotar, pero se hacen aliados, que es la oligarquía, ¿no? El viejo partido, los representantes o herederos del viejo partido civil, con Prado a la cabeza. Ahora Prado asume el gobierno del 56 al 62, es un muy buen gobierno, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro también, no hay que ser mezquinos. Prado plantea una serie de procesos o medidas interesantes. Una ley de promoción industrial, se aplica abiertamente el liberalismo económico, ¿no? Esto dirigido por el ministro Pedro Beltrán, que fue uno de los grandes liberales de esa época. Hay una promoción y la llegada de capitales extranjeros. El Perú, incluso en algunos informes, comienza a aparecer como país en vías de industrialización, en vías de desarrollo industrial. Los proyectos que se iniciaron en el primer gobierno de Prado para fomentar la explotación de recursos, la transformación eléctrica y el desarrollo industrial comienzan a dar frutos, con el boom pesquero, tomando como punto de referencia la ciudad de Chimbote, y cuyo cerebro o timonel de esa reforma industrial es este empresario Luis Banchero Rossi, que es el principal promotor de la industria pesquera en el país, ¿no? Fue presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, llegó a ser director del Banco Central de Reserva, un tipo muy capacitado, muy preparado, que murió de manera misteriosa. Ya le echaron la culpa al jardinero de su casa, ¿no? Pero en realidad es el narcotráfico. Los posteriores investigaciones demostraron de que era el narcotráfico quien elimina a Banchero, porque los narcotraficantes querían trasladar cocaína en los barcos de pesca, ¿no? Y Banchero se opuso a eso, así que fue asesinado. Ahora también se da el otro gran boom agroindustrial, el del azúcar, ¿no? El boom azucarero. Y eso tiene que ver con los efectos de la Revolución Cubana. Los cubanos logran su revolución, pero hay una gran cantidad de sanciones económicas, sobre todo impuestas por los Estados Unidos. Y el azúcar de Cuba no va a tener una libertad dentro de las redes de comercio internacional. Eso va a beneficiar
a las haciendas azucareras peruanas para la sistemática venta de este recurso a la demanda internacional, ¿no? Entonces esto va a ser el prejuicio para los cubanos, pero el beneficio para los peruanos, ¿no? El Perú logró o impuso la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba, ¿no? Y el gobierno peruano, dirigido por el presidente Prado, se une a la iniciativa del presidente Kennedy, esta iniciativa anticomunista de la Alianza para el Progreso. Es decir, los países en crisis tienen que ser apoyados para evitar que que la crisis, la hambruna, el desastre dé lugar a insurrecciones o revoluciones de carácter comunista, ¿no? Durante este gobierno hay una serie de leyes para promover la industria. Ya mencioné lo de la ley de promoción industrial, el fomento de la industria pesquera, ¿no? Pero también la inauguración del complejo siderúrgico de Chimbote, que va a producir acero para que en la misma ciudad de Chimbote se construyan los barcos de pesca. ¿Ya? Se eliminaron los subsidios, que era lo común desde la época de Sánchez Cerro, de acuerdo a las medidas de intervención del Estado propuestas por Kekmerer. Ya se reduce la presencia del Estado en la economía y al mismo tiempo se congelan los salarios que eran establecidos por decretos, ley desde el gobierno, se dejan de lado esa normativa y se plantea la fluctuación también del salario. Se crea, dentro de esta política de fomento industrial, se crea el CENATI, ¿no? Que es este sistema de educación tecnológica muy importante que tiene el país para formar a los técnicos profesionales que van a dirigir las industrias, ¿no? Ahora, se da la ley de barrios marginales que permite la creación de procesos de construcción inmobiliaria en los barrios que se convirtieron en los primeros lugares de invasión. ¿Qué distritos? San Martín de Porres, Comas, San Juan de Miraflores, Villa María. Distritos que comienzan a ser, ¿no? A través de estas leyes, comienza a verse procesos de urbanización. Pero lo que es importante decir es que los procesos de urbanización son mucho más lentos. O sea, la construcción de viviendas es mucho más lenta que la demanda de viviendas del flujo constante de los migrantes o desplazados que llegan a Lima. Es decir, el ritmo creciente de desplazados o migrantes que llegan a Lima no podrá ser cubierto por la construcción de estos complejos habitacionales o unidades de vivienda que se van creando. Ese es el gran problema. Ya. Ahora, como hay también una exigencia y una demanda fuerte por parte de los sectores populares, ¿no? Hay marchas y protestas que darán lugar a las tomas de tierra en muchos lugares. El gobierno de Prado va a promover, ¿no? Y va a crear un instituto de reforma agraria y colonización con el objetivo de dar tierra a los campesinos sin tierra en la selva. ¿Ya? Este proceso empieza con Prado y continuará con el gobierno de Belaúnde. Ahora, para un control más eficiente de las Fuerzas Armadas, se creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Este sistema permitía, ¿no? A través de un solo comando, controlar las tres armas más la Policía Nacional. Ahora, en el año 62 hay elecciones generales. En esas elecciones generales, Prado ¿no? no aplica las leyes y permite que el APRA, sus aliados,
participen abiertamente en el proceso electoral. ¿Ya? Y ahí viene lo alucinante, ¿no? En el proceso electoral del 62 se producen las elecciones y los principales candidatos eran Aya de la Torre, ¿ya?, por el APRA, Fernando Belaúnde por un nuevo partido llamado Acción Popular y el general Manuel Odrío. Como ninguno de los tres obtuvo mayoría o un porcentaje que permitiera plantear ¿no?, una elección directa, el Congreso tendría que decidir. Y ahí vino lo loco. Se habló abiertamente de una alianza entre el APRA y los odriistas, y que en esa oportunidad los odriistas iban a permitir, ¿no?, en esa alianza, los odriistas iban a permitir que Aya de la Torre asuma la presidencia. Y eso es lo que iba a pasar en el Congreso. La ley electoral en esa época definía que la decisión se hace en caso de no obtener una mayoría real o un porcentaje definido, el Congreso era quien definía. Pero si se juntaban los votos de apristas y odristas, el presidente de la República sería Aya de la Torre. Aya de la Torre estaba confiado en ese triunfo, ¿ya? Pero ahí vino lo loco, ¿no? Aya de la Torre en la campaña electoral del 62 hizo la campaña electoral con el discurso radical, antiimperialista, nacionalista, ¿no?, de los años 30. Los militares se asustaron. Estaba de moda un poco, después de la Revolución Cubana, estaba de moda ser radical, antiimperialista, antiempresa, nacionalista, ¿ya? Y a pesar de que el Partido Aprista había ya negociado y hecho alianzas muy eficientes y muy buenas para el país con los liberales, con Bustamante a la cabeza, con los conservadores, pero industriales, ricos, con Prado, ¿ya?, y con también Prado, en el segundo gobierno de Prado, y con los militares reformistas, con Odría, el APRA ya había abandonado sus ideales revolucionarios, radicales, antiimperialistas y nacionalistas, pero en la campaña del 62 utilizó esos discursos. Los militares y los sectores de la oligarquía se asustaron y en julio del 62, antes de que el Congreso tome y convoque a la jornada para definir la presidencia de la República, los apristas, y que obviamente iba a ganar Aya de la Torre, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio un golpe de Estado y ¿no?, poniendo fin al gobierno de la convivencia y estableciendo una dictadura militar que duró unos meses. Ya a esta le llamaron Junta Militar, que fue dirigida primero por el general Ricardo Pérez Godoy, ya, y luego por el general Nicolás Lindley. Las Fuerzas Armadas darán un golpe institucional contra Prado, por el miedo, repito, a que el APRA, al asumir el gobierno, cumpla con sus ideas reformistas y radicales, que están expresadas en su primer proyecto. Aya de la Torre le escribe en su libro El antiimperialismo y el APRA. Ojo, luego Aya de la Torre, para justificar su alianza con Prado, escribió el libro 30 años de prismo, ¿no?, donde él ya es una APRA moderada, un partido que incluso yo mismo van a llamar centro izquierda. Ya no tiene nada de revolucionario ni radical, ¿ya? Ahora, el gobierno de la Junta Militar de julio del 62 al 63 es un gobierno que se considera gobierno provisional y busca evitar, obviamente, que esta alianza entre odristas y apristas tome poder, ¿no? Durante este gobierno lo que hacen es mantener el orden, ¿ya? Incluso entre los mismos militares hay conflictos porque la actitud represiva y brutal de Pérez Godoy
asusta a los mismos militares y los militares lo sacan y ponen a un general más hábil, menos radical y represivo que fue Nicolás Linley. ¿Ya? Ahora, hay levantamientos populares, sobre todo en la zona del Cusco, en la zona de la Convención, dirigidos por en ese momento todavía estudiante de Derecho de la Universidad del Cusco, Hugo Blanco. ¿Ya? Y ya para el año 62, sectores importantes de la izquierda en el Perú han indicado o señalan que la vía electoral no es la mejor y plantean y hablan abiertamente de iniciar la lucha armada, ¿no? ¿Quiénes son? Acá en Lima, en San Marcos, el profe de Derecho José Luis de la Pantuceda, y en Católica, el poeta Javier Heró. Ya se formaron varios de estos partidos o frentes revolucionarios y se lanzaron a la lucha armada, ¿no? Obviamente algunos fueron capturados, como Hugo Blanco, y algunos murieron en combate, como Javier Heró. Ahora, ¿qué hicieron los militares en este gobierno que duró pocos meses? Dieron una ley de bases de reforma agraria y la idea era que el gobierno que sea elegido democráticamente implemente una serie de reformas con el objetivo de dar tierras a los campesinos sin tierra, ya que era una de las principales exigencias de los movimientos sociales. ¿Qué más? Planificar la economía, planificar el desarrollo del país para evitar la concentración centralista y la miseria de varias provincias del país, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Se creó la Casa de la Cultura, que luego evolucionó como Instituto Nacional de Cultura y ahora es Ministerio de Cultura. Se estableció la cifra repartidora, que es un proceso interesante. No gana el que tiene más votos a nivel nacional, gana quien tiene más, le llamaron por un lado colegios electorales o jurisdicciones electorales. ¿Ya? Y es decir, no gana el que tiene más votos, sino el que gana más jurisdicciones. De esta manera querían reducir la presencia de los apristas, ¿no? Sobre todo apristas y odristas, que tenían la mayor cantidad de votos a nivel popular, pero no controlaban la mayor cantidad de provincias o jurisdicciones. El 63 gana las elecciones un candidato, diríamos así, mm, progresista, modernista, pero obviamente no radical, que fue Bernardo Belaúnde y su Partido de Acción Popular, ¿no? Eh, y Belaúnde va a ganar sobre los candidatos del APRA y del odrismo. Ya, donde se habla incluso de aquí hay una candidatura, este diario, la revista La Olla, que es una revista de parodia y crítica social y crítica política, pone esto, ¿no? La superconvivencia, ¿no? La alianza entre el APRA y los odristas, otra vez. Belaúnde gana, ¿no? Y empieza su primer gobierno y la primera gran reforma que hace es la reforma en las elecciones municipales, estableciendo el voto directo. Ya, ojo, no había, durante toda la historia de la República no hay elecciones municipales, ¿ya? Hasta 1963. Y el primer alcalde elegido de Lima será Luis Bedoya Reyes. Ahí tenemos la imagen de Belaúnde, ¿no? Con, paseando por el centro de Lima en el auto. Ahora, obviamente el APRA y los uribistas van a ser la gran oposición, incluso una oposición que obstruye muchas de las medidas y leyes que propone el gobierno de Belaúnde. Acá tenemos la imagen donde Belaúnde saluda al primer alcalde elegido democráticamente
en Lima, ¿no? Que fue alcalde Luis Bedoya Reyes, que también en ese momento era profe en San Marcos, alcalde del 63 al 66. El partido que ganó fue la Democracia Cristiana, y fue la Democracia Cristiana fue un aliado de Acción Popular en las elecciones del 63. Luego hay pleitos entre los líderes de la Democracia Cristiana y surgió un nuevo partido que existe hasta ahora, que es el PPC, ¿no? El Partido Popular Cristiano, cuyo líder histórico fue Luis Bedoya Reyes. ¿Qué hace la UNDE? Bueno, algunas medidas interesantes como el sistema de cooperación popular, donde el gobierno promueve gran cantidad de obras públicas, ¿no? El gobierno invertirá en maquinaria, equipamiento, los insumos, los sectores populares pondrán la mano de obra, ¿no? De esa manera combate el desempleo y obviamente logra gran cantidad de obras públicas para los servicios básicos. Y todas estas obras pues tienen este lema en placas, en, ¿no? locales comunales, colegios, que tiene el pueblo lo hizo. Ahora, las guerrillas pararon sus acciones militares en el 63, ¿no? Con la promesa de que el gobierno de Belaúnde iba a hacer una reforma agraria en serio, ¿no? Pero no lo hizo. ¿Ya? Belaúnde no hace una reforma agraria de verdad que rompa con el predominio del latifundio y la explotación de las yanaconas, ¿no? No lo hizo. La ley de reforma agraria es básicamente colonizar, promover la entrega de terrenos y territorios a los campesinos sin tierra en la selva, ¿no? Y entregando estos terrenos en las márgenes de la carretera, que se llamó durante varios años y décadas carretera marginal, que ahora se llama carretera Fernando Belaúnde. Obviamente los sectores radicales de izquierda, organizados en las guerrillas, sintieron que el gobierno los había traicionado, el Belaúnde no cumplió con sus ofrecimientos y las guerrillas volvieron a las acciones del 65 al 68, ¿no? Entonces tenemos guerrillas en el Perú 62 al 63 y luego del 65 al 68. Y aquí tenemos la imagen de la guerrilla del MIR, dirigida por este pata, era un profe de San Marcos, José Luis de la Puente. Entonces ya para esa época tenemos varias guerrillas que se van a unir en dos grandes frentes. El movimiento Izquierda Revolucionaria, creado básicamente por dirigentes del ala radical del APRA, y el Ejército Liber, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional, creado por el ala radical del Partido Comunista, por los movimientos de izquierda socialista, ¿no? Y los focos rebeldes se van a dar en Cusco y Junín, en las selvas del Cusco y Junín. Paralelamente a eso hay levantamiento de los nativos en varias zonas, sobre todo en el Detén del Marañón, por la presencia de los colonos y de las nuevas áreas de explotación de minerales, disculpen, de petróleo en la selva, ¿no? O sea, Belaúnde va a dar concesiones de explotación de petróleo en la selva y va a haber una respuesta fuerte por parte de los sectores indígenas en la selva contra esto, ¿no? Belaúnde va a utilizar a las Fuerzas Armadas y pedir el apoyo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para reprimir estos levantamientos populares, ¿no? El Perú del 65 al 68 tiene áreas de la selva con imágenes que parecen la guerra de Vietnam, ¿ya? Ahora, ¿qué obras importantes? Hay un nuevo aeropuerto, porque el de Limatambo ya no abastece para los aviones más grandes, y este aeropuerto será el Jorge Chávez, que hasta ahora existe. Siguen los conjuntos habitacionales. Los barrios obreros de Leguía se convierten en las grandes unidades escolares de Bustamante. Odría les va a llamar unidades de vivienda.
y Belaúnde comienza a llamarles residenciales, ¿no? Pero son obras constantes, repito, para darle vivienda a esta inmensa masa de gente que viene desde el interior de la ciudad de Lima. Ahora, a nivel económico, se crea el Banco de la Nación, que existe hasta ahora, que reemplaza a la antigua Caja de Depósitos y Consignaciones. Y hay un problema, en el año 67 hay una crisis internacional, ya no es comparable a la del 29, pero está asociada a la retracción de la demanda sobre todo, eh, ¿no? A la demanda de materias primas, ¿no? O sea, se cae un poco la demanda por el aumento del valor del petróleo, pero igual no es una crisis que va a destruir la economía del país ni generar desempleo, ¿no? Ahora, el problema del gobierno de Belaúnde es que además de las guerrillas tanto de estos izquierdistas como los levantamientos de los indígenas, es un gobierno que no puede frenar las protestas sociales, no puede renegociar, ¿no?, acuerdos con los sindicatos. Ya hay constantes marchas y huelgas, ¿no? Mejor dicho, Belaúnde como presidente en sus dos gobiernos era un inútil para enfrentar los conflictos sociales y los problemas económicos del país, ¿no? Eso hay que decirlo porque mucha gente analiza y le revientan cohetes, ¿no?, a los gobiernos de la UNDE cuando fueron muy malos, realmente muy malos. Ahora, la refinería de La Pampilla es otra obra de ese gobierno, ¿ya? Eh, Intentó crear ¿no?, una empresa o renovar la producción y el refinamiento de petróleo desde el Estado, más o menos, ¿no?, de acuerdo al crecimiento de la demanda. Ahora, el problema de este gobierno es el problema del acta de Talara, ¿no? Ya las marchas, protestas contra Belaúnde son constantes, pero la gota que derrama el vaso es el acta de Talara. Se renueva el acta de Talara y la página 11 del acta no sale publicada en el diario oficial del peruano. ¿Ya? Y eso lo va a denunciar el mismo funcionario del gobierno, Carlos Loret de Mola, que es el presidente de la empresa petrolera Fiscal. ¿Ya? Al final se descubrió que fue un error de la misma gente del diario oficial del peruano, ¿no? Pero no hubo mala fe. Pero al final esto generó un gran problema, una gran crítica y movilizaciones constantes que terminaron promoviendo el golpe militar dirigido por el jefe del Comando Conjunto, el general Velasco, el 3 de octubre del 68. Belaúnde va a terminar refugiándose en Argentina, ¿no? Y aquí vemos una imagen donde las tanquetas del ejército entran, ¿no?, al Palacio de Gobierno. Bien, voy a dar las claves antes de que termine la sesión para que las preguntas están fáciles, ¿sí? La primera tiene que ver con los aspectos políticos del tercer militarismo, ¿no?, que son la única alternativa real en la separata es que durante ese proceso se organizó el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Porque el AYA no va a aceptar la victoria de Sánchez Cerro, el APRA compite contra la Unión Revolucionaria y se forma y hay otros partidos más. Y el comercio apoyó más bien a la Unión Revolucionaria y la tribuna apoyó al APRA. Así que la única viable en la pregunta 1 es la E. En la pregunta 2 también es de verdadero y falso, ¿ya? Durante el segundo gobierno de Benavides, ¿qué se hizo? Se firmó el protocolo de amistad y cooperación con Colombia,
Sí, es cierto, se puso la paz con Colombia. ¿Ya? Se legaliza al APRA, al contrario, se le persigue al APRA. Se apoyó al bando republicano en la guerra civil, al contrario, se apoyó al bando fascista. Se crean los ministerios de salud pública y educación pública, eso es verdadero. Así que en la 2, la alternativa viable es la B. La 3 es una de respuesta directa y nos habla de la primera democrática y específicamente el gobierno de Bustamante. ¿Ya? ¿Qué hizo Bustamante? Implementó las leyes del Yanaconaje y de las 200 millas. La respuesta es la E. La cuarta, que es una pregunta sobre el gobierno de Odría, en lo político, es una pregunta directa, ¿ya? En la época propiamente dictatorial, ¿sí? Cuando llega al poder en el año 48, eh, es un golpe de Estado autoritario y persigue ¿a quién? A los apristas, a todos los grupos de oposición. Se iba a perseguir a todo tipo de políticos y partidos y grupos opositores. La respuesta es la D. Y la 5 es una ¿no? de pareamiento entre ¿no? gobierno y sus obras. La respuesta es bien clara, ¿no? Belaúnde, ¿qué hizo? El Banco de la Nación. Prado Garteche, ¿qué hizo? Las corporaciones de desarrollo. Y Odría trajo a la misión Klein. Así que la 5 es la C. Bien, termino con esto. Les agradezco por su atención y nos vemos. Pueden dejar ustedes cualquiera de sus dudas o preguntas en el sistema de chat para que el profesor que le toque conectarse pueda responderles. Muchas gracias por su atención.